¿Dónde está el amor? Prende la luz. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. Por fin estamos de vuelta. Esta es la segunda temporada, por eso no había habido podcast. Estamos grabando por temporadas. O al menos eso es lo que me gusta decir. La verdad es que he estado muy ocupado y no he alcanzado a grabar episodios. Pero ya estamos de vuelta para esas 20,000 personas que me lo pidieron a través de las redes sociales. También es mentira, nomás 2 personas me platicaron, pero... ¿Tu mamá y yo? Sí, ándale. Entonces es la bienvenida de regreso aquí al podcast. Y el día de hoy, igual que siempre lo digo, pero lo creo, estoy bien emocionado por la persona que me acompaña en el podcast. Bienvenido. Gracias. Tenía ganas de invitarte, pero... le preguntaba a tu hermana, que es a la que conozco más, a Bere, que ya también estuvo en el podcast. Le decía, oye, ¿cuándo está aquí? Y pues no coincidía hasta que por fin ya logré pescarte. Bienvenido al podcast. Gracias por la invitación. La idea de todos esos podcasts, todos los que escuchan, todos los que nos ven, saben que se trata de tomar un versículo o de una historia, una parábola, algo de la Biblia y ponerlo en un contexto que estamos viviendo y podamos entenderlo de otra perspectiva. Y dime, Efraín, ¿de qué nos quieres platicar el día de hoy? Bueno, empezamos con... Bueno, gracias por la invitación. Al igual que tú, yo también estoy emocionado que me has invitado y estoy contento de poder, más que nada, conversar, ¿no? Porque ya a nadie le gusta conversar, ya Sí, nada más ¿no? dices tu opinión y ahí se queda. Y ahí se queda, sí. Nomás para que otros me reten, esa es la idea. Oye, y la gente que vea el podcast, me imagino que mucha gente le va a dar clic solo por el título. La gente también que vea el video, como que les va a interesar, les va a llamar la atención. Y ahorita nos lo vas a explicar, pero solo quiero que sepan que no le estoy dando la estrella a él, ni estoy diciendo que tienes pésimo servicio a este podcast. De hecho, nació de ti la idea de ponerle pésimo servicio, una estrella. Una estrella nada más. Y entonces ahí sí, ahora ya más intrigado de lo que normalmente estoy cuando grabo un podcast, quiero entender a qué te refieres, cómo tomas un pasaje de la Biblia y dices, pésimo servicio, una estrella. Sí. Pues más bien que es el tema de esto es como una protesta, ¿no? Uh-huh. De tanto escuchar y vivir lo que hasta ahorita hemos vivido y pues la inconformidad, ¿no? De la respuesta que tenemos como iglesia ante la sociedad. Okay. Por ahí va. ¿Y dónde te nace este rema? ¿Dónde te nace? Sí, fíjate, nace de una historia de la Biblia que está en Lucas 10:28, la famosa parábola del buen samaritano. Ok, y si nos pudieras dar un contexto de qué está pasando en la historia. Yo sé que la parábola del buen samaritano es muy, muy conocida y no necesitamos irnos tal vez versículo por versículo, pero así un contexto de qué está pasando. Sí, te la platico rápido. Pues un maestro de la ley, muy común en los evangelios, se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué dicen los profetas, verdad? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lo interpretas? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta algo así, bien bonito, dice, bien contestado, le dice Jesús, haz eso y vivirás. Y la historia cuenta que el maestro de la ley, tratando de justificarse, Uh-huh. le hace una pregunta a Jesús, le dice, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es más ridícula, ¿no? Y Jesús, para eso, muy común de Jesús, le cuenta una parábola, ¿no? Se sienta con él como si fuera un niño, ¿no? Uh-huh. Y le cuenta una historia hermosa que amo y se das cuenta rápido. Dice que iba pasando, que iba un hombre de Jerusalén a Jericó y que en el camino se le pusieron enfrente unos hombres, lo asaltaron, le quitaron las ropas. Que para todos los teólogos que nos digan a escuchar, en nuestro contexto sería unos cholos. Unos cholos, dándole. Unos cholos del centro, de la Felipe Ángeles. O de la Obrera, ¿eh? Aquí. Sí, entonces, pues le quitan la ropa, le quitan todas sus pertenencias. Nada sorprendente a nuestro contexto, Sí, ¿verdad? no. O sea, no es sorpresa. Pasa. Y
cuenta la historia que pues quedó tirado, herido. Entonces se acerca un sacerdote que va de camino de Jerusalén a Jericó. Y al verlo, pues dice que la parábola dice que él lo ve y se da la vuelta. Lo pasa desapercibido, sí, sin nada. Y sigue su camino. Entonces después Jesús dice que luego pasa un levita, ¿no? Del mismo nivel, ¿no? Haz de cuenta que en esos tiempos es pues Dios, sacerdote y levita y la bola de gentiles. Que en nuestro contexto también, en muchas iglesias está igual la misma jerarquía, está Dios, los sacerdotes y luego los levitas. Y los paganos y ya todos los que... La bola de pecadores. Sí, ya. Los que no se pueden salir a la tiendita a la hora del servicio, todos esos somos los pecadores. Entonces, lo mismo, pasa, lo ve, y pues le da la vuelta, ¿no? Sigue su camino. Entonces, pues la parábola sigue cobrando un chorro de sentido cuando Jesús empieza a poner en sus palabras que pasa un samaritano. Y lo ve como todos los demás, pero al verlo se acerca. Y al acercarse, se agacha. El agacharse, sana sus heridas, las cura con vino y aceite. Luego lo toma en su lomo, lo sube a su cabalgadura, a lo que llevaba. Luego lo lleva a un hotel. Ahí se queda con él toda la noche. Al día siguiente le dice al dueño del hotel, le da 2 monedas de plata, le dice: todo lo que gastes de más por cuidar a este hombre, yo regresando vengo y te lo pago. Y así concluye la historia, la parábola de Jesús. Luego la historia sigue. Entonces le dice el maestro, le dice Jesús, le dice a este maestro, le dice: ¿quién de estos 3, dice, crees que fue el prójimo del herido? Y el maestro de la ley dice: el hombre que cuidó y sanó al herido. ¿No? Y así termina la historia. La historia. Yo sé que hay muchas cosas en las que nos podemos detener en esta historia. Yo sé que cuando Jesús da una parábola, no se le ocurre de la nada, sino que está cargada de cuestiones teológicas, cuestiones que podemos aplicar a nuestra vida. Pero se me hace interesante la perspectiva que tomas de esta parábola. Y mi pregunta es: ¿qué parte de esta parábola es donde te encuentras a ti mismo o donde se vuelve un rema para ti? Qué interesante pregunta. Y tú dijiste algo acerca de la parábola. Porque cuando Jesús dice una parábola, quiere decir algo más de lo que se escucha. Y me detengo así un segundo. Adelante. Porque yo creo que hemos tenido la idea errónea de lo que una parábola significa. E incluso durante el transcurso del cristianismo ha habido maestros, teólogos, exégetas que se han dado la tarea de darle una sola interpretación a las parábolas. Entonces, pues eso limita todo el mensaje de Jesús, porque cuando Jesús contaba una parábola, la parábola no te sobaba la espalda, sino que te daba un manotazo y duele, ¿no? La parábola es comida sólida. La parábola, en vez de hacerte sentir bien, te hace sentir que te falta mucho para conseguir algo que es del cristiano, ¿no? Que te falta mucho para llegar a tu objetivo aquí en la tierra. Entonces la parábola tiene esta característica de incomodarte, de hacerte, pues sí, ¿no? Sentirte que estás fallando o que vas por ahí, pero te falta muchísimo. Y las parábolas desde su nacimiento son así. Tal es el caso que incluso los discípulos, ya cuando se iban todos en confianza, yo creo que ahí enfrente de todos como que, no, sí. Ya después en confianza dicen: maestro, ¿qué significa la parábola? ¿Qué es lo que querías decir con esta parábola? Sí, es bien interesante. Imagínate, para nosotros todavía lo que pasa es que no somos sinceros, ¿verdad? Y algo chistoso de la parábola es de que yo te digo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, y tú ya sabes la interpretación, ¿no? Esto es así, esto es así, esto es así.
Entonces, pues, ya no hay espacio para mi interpretación. Entonces, ¿para qué la leo? ¿Para qué voy a la Biblia y leerla? Pues sí, ya me la sé, ¿no? Ya todo está dicho. Y no está todo dicho, porque hay mucho que escarbar, hay mucho que meditar, y más que estudiar, vivir, ¿no? Vivir la enseñanza de las muchas cosas que una parábola indica. Sí, es algo que nos llama mucho la atención, y te repito, si los mismos discípulos tenían interrogantes de qué significaba la parábola, a nosotros nos ponemos en la gorra de que no, nosotros ya ahora sí ya sabemos lo que significa, ¿no? Algunos, en el caso más extremo, se van a Google a buscar ahí interpretación, y ya Lo que mismo, ¿no? ya que dos o tres corroboran lo que yo pienso, de eso se trata la parábola, ¿no? Sí. Pero sí, la parábola dice mucho más de lo que dice. Está muy padre porque es como una dinámica para, pues, seguir yendo a la Biblia y pues seguir enfrentándote al reto, ¿no? Pues, y si no es eso, pues entonces ¿para qué vamos a ella? Sí, no. El chiste es ir y pues ahora sí desnudos, ¿no? Y ver qué es lo que, pues, Dios y la palabra. Hay un dicho, ¿no? Que si una copa está llena, pues no le puedes echar más, ¿no? Entonces, si llegas con los lentes o con la vista de que ya lo sé todo, pues ¿cómo vas a aprender algo nuevo, no? Pues sí, triste. Y precisamente hablando de aprender algo nuevo, entonces ahora sí ya más interrogantes, ya más inquietud de cómo se convierte en un rema para ti la historia de la parábola. Ajá. Sí, como tú dices, pésimo servicio, una estrella, ¿no? O sea, hay de mucho, podemos agarrar de muchos lados, principalmente un maestro de la ley, alguien que sabía, pues, la Biblia al revés y al reverso, ¿no? De subida y de bajada. Pues le hace una pregunta a Jesús muy curiosa, pero pues como que trata de agarrar a Jesús en curva, ¿no? Como trata de retarlo para que entre sus palabras él se trabe y dé una respuesta, pues, que no sea la que él quiere escuchar, la que espera. la que él espera. Y Jesús, pues, le dice, pues tú dime, ¿no? Dice, tú eres el maestro, a ver, tú interprétame, tú lo leas también. Y esa es la libertad que Dios nos da. O sea, aquí está mi palabra, y pues a darle, no nomás a decir, esto dice esto, eso significa eso. Y damos por sentado y pues ya no damos espacio a lo que Dios nos quiere revelar. Bueno, entonces, ya lo más curioso es la pregunta que hace el maestro de la ley: ¿quién es mi prójimo? La pregunta más torpe, porque ¿cómo es que él sabe quién es Dios, entre comillas, y no sabe quién es el prójimo? Sí, no, o sea, volvemos, maestro de la ley. No era alguien que tal vez había escuchado de los escritos, tal vez alguna vez había escuchado que había Isaías o algo así, ¿no? Lo había estudiado. Ajá, lo había estudiado. Se supone que a eso se dedicaba, ¿no? Y era distinto a nuestro contexto. No era como que una vez al día lo levantaba y lo estudiaba, sino era algo que había estudiado por mucho tiempo, y lo leían y lo discutían ahí en la sinagoga y lo platicaban. Entonces, como dices tú, qué curioso, ¿no? Que ahora, estando frente a Jesús, se le olvida, y entonces pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús usa, volviendo a las parábolas, ¿no? Un mensaje bien poderoso, y Jesús usa una historia para darle una cátedra, ¿no? La cátedra de su vida. Y para seguir avanzando, o sea, yo escucho esta parábola, y después de decirte cómo me reta, te la quiero explicar, o sea, las quiero explicar. O sea, Jesús usa al héroe, usa a un samaritano, ¿no? Y explicando un poquito de esto. ¿Quién era un samaritano? Pues no era judío, quiere decir que era gentil. ¿Qué es un gentil? Pues alguien un pagano, un no creyente, un pecador, ¿no? Y Jesús en la historia pone al peor de los peores como el héroe y como el ejemplo a seguir, y en contraste pone al sacerdote y al levita como los que
los malos de la Sí, película. y el mal ejemplo, ¿no? O sea, el sacerdote y el levita no tenían ni idea lo que era el cielo, lo que era el reino de Dios. Entonces, Jesús lo que está tratando de transmitir, hablando de la parábola como algo que no dice lo que dice, Ajá. sino algo más, pues nos está dando un mensaje poderosísimo. Él dice, ok, había un herido, ¿no? Había un herido, le habían quitado todo, algo bien común en nuestra sociedad. Dice, pasa un sacerdote que venía de Jerusalén, o sea, el templo, la iglesia, o sea, donde Jehová habitaba, y de camino ahí a Jericó, pues él ve al herido y le da la vuelta. Y pasa lo mismo con el levita. Y dice Jesús, pero cuando pasa el samaritano, Que son, perdón que me meta, Ajá. pero son dos personas que parte de su trabajo es guiar al pueblo, hacer lo correcto, guiar al pueblo, llevar al pueblo a cumplir, en este caso para ellos, ¿no? La ley, sí, a cumplir los mandatos para entonces poder vivir bajo la ley y encontrar el favor de Jehová, ¿no? sí, no ellos son como el puentecito, ¿no? Entre Jehová, la voz de Jehová y el pueblo, los demás. Ellos están presentes en los rituales, en los sacrificios, y pues en ese contexto pues tienen una figura muy alta. Digo, es Dios, ellos y la bola de pecadores. Entonces, dice él, bueno, cuando llega el samaritano, él los ve, que es el paso que todos dimos, ¿no? Ujú. Poniéndonos nosotros en la historia, que es a lo que quiero ir. Todos vemos, pero ese no es ni el primer paso, es lo general. Ujú. Todos vemos, pero qué casualidad que nos hacemos a la vista gorda, en el sentido que no nos acercamos. Ujú. El samaritano se acerca, y pues ahora sí que él mete sus manos al lodo, o sea, se deja lastimar, se hace vulnerable ante la necesidad. Y esto ha sido un rema para mí, porque es un pésimo servicio, una estrella. Y principalmente para mí, ¿no? Que es como debería de yo leer la Biblia hacia mí. Y me inquieta porque pudiese ser también un llamado hacia la iglesia. Los que somos cristianos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces a la persona que le das la calificación de pésimo servicio una estrella, A mí. es a ti. Así es. Y de pasadita, al que quiera recibirle, al que quiera. La Al que se invitación está quiera- al abierta. que se quiera juntar. Sí. Sabes que he leído de esta parábola, ¿no? Que muchos dicen que incluso el acercarse tiene un significado especial, porque tanto el sacerdote como el levita tenían que pasar por todo un proceso de purificación si se hubieran acercado a tocar a este herido, ¿no? Y entonces es cuando el samaritano ve la necesidad, o sea, él no tiene este concepto de, híjole, tengo que hacer todas estas cosas para poder purificarme, sino que nomás llega y ve la necesidad y actúa, ¿no? Fíjate, hay un autor que dice que solo sabes las cosas que haces. Y está impresionante, ¿no? Pudiéramos hablar de una teoría de cómo hacer tortillas. Tu mami sabe. Podríamos platicar, no, primero se le pone la harina, luego la sal, la levadura, lo que lleve, y luego agua calentita. O sea, pudiéramos decir, ¿no? Pero a la hora, si yo te hago unas tortillas, salen tiesas, pues quiere decir que no sé hacerlas. Entonces pasa lo mismo, ¿no? No sabemos las cosas hasta que las hacemos. Entonces ellos venían del templo y conocían a Dios, pero a la práctica no conectaban su decir con su hacer. Algo que he compartido antes en el podcast, les digo, dejamos la terminología. Queremos ser personas sabias y no personas llenas de conocimiento, inteligentes. La diferencia está en que una persona llena de conocimiento inteligente, pues tal vez sabe muchas cosas, pero a diferencia de la persona sabia sabe aplicar lo que conoce. Entonces ahí vemos mucha gente inteligente, pero no pocas personas sabias. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, aunque sepa poco, quiero ser más sabio y poder aplicar lo que conozco. Sí, ese es el objetivo. Y más en esto, ¿no? De ser cristianos. O sea, el objetivo es vivir más que decir, más que estudiar. Más que entrar en guerra de textos y
y saberme Como todo. brujería, ¿no? Ándale. Ahí te va, Ahí te va. ahí te va la Biblia. ¡Pum! Pues tú dices, pues ya. O impresionar a alguien porque me aprendí todo el Salmo, ¿cuál es? Es el 119, el que es el más largo, algo así, ¿no? Más que impresionar con eso, quiero que lo poco que absorbo, quiero aprender a vivirlo, ¿no? Sí, yo creo que esta es la problemática. Jesús le dice, le da esta parábola al maestro de la ley. Es como le está pues echando en cara, le está reclamando que él, sabiendo la ley, no la cumple. Y pues ahí ya entramos todos nosotros, todos que nos hacemos decir cristianos, que una cosa es saber, una cosa es estudiar y otra cosa es hacerla, ¿no? O sea, por eso te decía, uno sabe pues lo que hace nada más. La teoría, si no es práctica, pues, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Exacto. Volviendo a la historia, ¿no? Esa pregunta de quién es mi prójimo, esa pregunta de, bueno, y antes a quién le quiero hacer, ¿será acaso que así como el que la pregunta, así nosotros también, como que queremos escoger o queremos ver hasta dónde está la línea o hasta dónde, qué es con lo superficial que tal vez ¿Hasta dónde puedo llegar? Ajá, que pueda pasar como que, bueno, pues si al vecino le llevo azúcar de vez en cuando, ya estoy cumpliendo la ley, o a qué lleva esa pregunta. Wow, es un tema bien interesante esto del dar, de la palabra, de compartir, de caridad. Es un tema bien interesante de la caridad. Deberíamos de hablar con alguien que sepa mucho y que nos ilustre, porque es un tema interesante. A veces damos y ayudamos, porque ayudar es más que dar, ¿verdad? Es estar presente, atención, llorar, reír con las personas, incluso hacer cambios radicales sociales, ¿no? De inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya se me olvidó qué te iba a decir. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la pregunta del prójimo, ¿no? Sí, tenía otro punto y se me fue. Sí, de la caridad, perdón. Entonces, a veces damos y ayudamos, me fui, para sentirnos bien con nosotros mismos. Vamos a tomar un paréntesis para decir, sí, estamos en vivo, entonces estas cosas a veces pasan, porque aunque ahorita, bueno, cuando lo escuchen no estamos en vivo, pero estamos grabando en vivo. Sí. Y también tomo un paréntesis para decir que si ven algo distinto, estoy en casa de mis papás. Estas no son figuras mías, yo no colecciono platos ni invitaciones de quinceañera ni de boda. Esto es la casa de mis papás y por eso los estudios ahora prenden la luz, se ven un poquito distintos. Sí, entonces esto de la caridad, a veces ayudamos, hacemos cosas para sentirnos nosotros bien y para sanarnos, ¿no? Es como cuando vamos a la iglesia, a veces vamos para no irnos al infierno, no tanto porque queramos aprender en comunidad, que yo creo que es el principal objetivo. Sí. Aprender yo de ti, tú de mí y entre todos nosotros. Hay un poder bien grande, ¿no? en hacer iglesia. Y a veces tenemos este concepto de iglesia con templo y la gente, de hecho en la escuela bíblica les compartía yo a los adolescentes que cuando alguien dice es que no me gusta mi iglesia, bueno, pues el cuerpo somos nosotros, ¿no? Entonces pues cámbiate a ti para cambiar a la iglesia. Pero veo, por ejemplo, en la parábola, bien pudo haber sido que con el hecho de acercarse y sanar las heridas, en mi contexto tal vez muy personal, yo hubiera dicho, ya hice lo suficiente, ya me acerqué, ya sané, y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya te puse ungüento, tómate unas vitacilinas, ahí nos vemos. Pero esta persona no solamente hace eso, sino que, o sea, cruza la raya, ¿no? O sea, lo lleva a un lugar donde pueda descansar. Y ahí diría uno, wow, ya hizo de más, ya te pasaste la línea. Se queda con él y al siguiente día todavía deja más dinero y uno diría, no, esta persona ya se va a ir al cielo con todo y zapatos, o sea, ya estás en otro nivel, ¿no? No solamente haces lo que todavía dice, voy a volver y si te debo algo te lo pago. Claro, y de ahí nace, ¿no? El rema, pésimo servicio, una estrella. Porque al fin de cuentas el samaritano lo único que está representando es la figura de Jesús. Y sabes que ahorita que platicábamos antes de grabar, te decía que una vez mi esposa me regañó y te platicaba la historia de que fuimos a una casa donde había una necesidad muy fuerte
Y era una necesidad de ese tipo de oraciones que no me gusta hacer, y no me gusta ir a lugares donde las cosas son difíciles y dar consejos donde me siento yo más comprometido. Me gustan más consejos así como que échale ganas, busca a Dios, pero ya consejos de cómo vivir la vida o el matrimonio, la familia, ya siento que me comprometen y no me gusta. Y le decía yo a mi esposa, es que siempre, le decía yo, la hermana que nos mandó aquí, siempre esa hermana me manda a lugares bien difíciles. Me regañaba mi esposa, me decía, es que tú no puedes escoger a quién sí y a quién no. Y me regañaba porque, o sea, pues todo el mundo merece conocer. Y de hecho, de eso se trata el Evangelio, que yo no merecía conocer, y aún así Dios tuvo gracia para que alguien me hablara. Entonces, ¿quién soy yo para ahora decir, volverme el cadenero, Sí. Y andar diciendo tú sí y tú no? Es muy fácil de olvidar. Se nos olvida rápido, no necesita pasar mucho tiempo. Pasan situaciones, se va. Dime. Hablemos del prójimo. Bueno, el prójimo, ¿quién es el prójimo? O sea, está interesante porque decimos conocer a Dios, a quien no vemos, pero seguimos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Y pues, el prójimo es al que hacemos nosotros prójimo, es al que está herido y nos acercamos a él. Fíjate, estaba leyendo de un autor que lo tengo por aquí, Bronzato Alessandro, italiano, y él explicaba en uno de sus libros, y él dice, es que el prójimo es lejano, el prójimo huele mal, el prójimo es irrespetuoso, no sabe de modales, el prójimo llega cuando menos quieres, ¿no? Es cuando estás viendo La Voz, cuando va a salir Juan, nuestra cuñada, y en ese momento, El mío no. a ese que no puedes perderte ese capítulo, y llega el prójimo, ¿no? Contextualizando, pero el prójimo es el que llega cuando tú más cansado estás, cuando estás más fatigado. O sea, el prójimo no sabe de tiempo, no sabe educación, no es como que te manda un WhatsApp y te dice, llego en 30 minutos, o de camino aquí a acá, ahí voy a estar, me ponché, o de aquí a acá me vas a ver sufrir. El prójimo no avisa, el prójimo, pues sí, falta el respeto, como si el prójimo nos hiciera difícil este mandamiento de amar. Y ese es el prójimo. Una de las cosas que platicábamos también es por ejemplo, para ellos hubiera sido mucho más sencillo actuar si la persona que estuviera ahí era un judío. Hubiera sido más sencillo porque conocen las reglas, porque son de su gente, es alguien así, de alguien que se puede relacionar, pero el hecho de que fuera alguien de fuera, eso hacía como que, bueno, les daba el pase para que pudieran ignorarlo. Y a veces, dentro de nuestro contexto de cristianismo del día de hoy, la verdad a veces también tomamos esa bandera y decimos, no, es que esa persona ya no va a cambiar, y escogemos a los que sí necesitan que nosotros paremos y sanemos sus heridas, y hay otros que de plano no nos gusta ni voltear a ver. No solo no nos gusta voltear a ver, o sea, nos sentimos todavía con la bandera de que podemos criticarlos y que podemos hablar mal de ellos, cuando nos olvida que llegó un momento en el que nosotros también estábamos junto al camino y alguien se tuvo que parar y a también mostrar misericordia a nosotros. Pésimo servicio. Fíjate, gracias a Dios, nosotros no escogemos al prójimo. Nosotros no escogemos al prójimo y constantemente nos estamos, o más bien estamos buscando al prójimo. Alguien que sea como nosotros, que opine como nosotros, que piense como nosotros, incluso que se vista como nosotros, que tenga nuestras propias ideas. Y gracias a Dios, nosotros no escogemos al prójimo. El prójimo, o sea, si hiciéramos una dinámica y nos pusiéramos bien creativos, tú y yo aquí, y nos pusiéramos a dibujar al prójimo, a lo mejor acertamos, ¿no? Como comúnmente lo dibujamos en nuestra mente, ¿no? Alguien que viste mal, sucio tal vez, que huele no muy bien, un huérfano, una viuda, y eso es bien válida. Pero entre tanto meditar, como es una parábola que dice lo que no dice, entre tanto meditar, tú encuentras un punto donde dices, ok, pues trato de hacer esto, no estoy tan mal. Pero no, pésimo servicio, una estrella, porque
la parábola te enfrenta, ¿no? Cara a cara. Y te dice, es que el prójimo tú no lo escoges. O sea, el prójimo, si Jesús nos corrigiera el dibujo, pues nos pusiera a alguien que no es aceptado en nuestras comunidades religiosas de fe. O sea, sería un homosexual, sería una persona que tiene enfermedades de transmisión sexual, sería una persona que está marginada por la sociedad, sería una persona a la cual todo mundo y toda esta sociedad piensa que no es digna de ser recibida en la iglesia, ¿no? Donde habita Dios y su palabra. Entonces, el prójimo no lo elegimos, Dios nos lo dibuja. Y es ahí donde nace pues la reflexión, ¿no? Y el rema de Pésimos de Prisión una estrella. Porque Jesús te pone el prójimo totalmente como tú no te lo imaginas. O sea, Él te pone el peor de los peores y ese es el prójimo. Sí, a veces escogemos a lo que aún así nosotros el concepto de lo que tenemos, y la verdad a veces hasta uno se siente bien dando misericordia pues a los niños, a la gente que ves en la calle, a los viejitos, a todos ellos, ¿no? O sea, a lo que uno dice, no, es que esto sí, ellos sí tienen necesidad, pero se acerca a una persona totalmente de otro mundo, sí, en nuestra mente. A lo que nos referimos, el prójimo es aquel que se te acerca y te cuidas de la cartera, claro, que te sientes incómodo porque se sentó junto a ti, que sientes como la preocupación de ojalá y alguien me esté viendo, dónde dejé las llaves del carro. Ese es el prójimo. Uh-huh. Pero nosotros tenemos la idea muy romantizada del prójimo, es aquel que con una moneda que le dé, hijo, le va a soltar la sonrisa. No estamos preparados para que el prójimo no solamente sea alguien que esté fuera de nuestro contexto, sino que nos trate mal, sino que le ayudes y todavía te va a pagar no diciéndote gracias, uh-huh, sino que te va a pagar de forma mala, se va a molestar, te va a humillar, te va a criticar. Y es que pues Jesús mismo lo dijo, ¿no? Amar a los que nos aman, pues hasta los gentiles, cualquiera. Sí. Pero, o sea, el reto está en amar a aquellos que son difíciles de encontrar. Al enemigo, ¿no? Uh-huh. Al que es diferente. Esa palabra como me gusta, al que es diferente. Fíjate, algo tú mencionabas al que estás cuidando que no te agarre la cartera, ¿no? Uh-huh. En realidad, el prójimo está lejos, es lejano. O sea, es el prójimo está lejos, es el que no ves normalmente. Sí, o sea, es el que está fuera de tu mundo imaginario. O sea, bueno, no imaginario, sino del mundo real, ¿no? Tu cosmovisión, tu burbuja, tu forma de ver a tu alrededor, ¿no? Sí, y de esto nace, o sea, en mi reflexión, nace de aquí, de esta parte, del prójimo diferente, el rarito, ¿no? Ajá. En muchos aspectos. Físicos, sexuales. El que no encaja contigo y con tu visión de la sociedad, ese es el prójimo. Claro, y ese es el reto, ese es el prójimo, el diferente, no el rarito, el otro, el enemigo. O sea, Jesús pone como ejemplo al samaritano. O sea, eso es algo bien fuerte. O sea, que Jesús nos está diciendo que seamos como el pagano. Jesús nos está diciendo, fíjate, el que tú consideras que no es cristiano y que no tiene el amor de Dios, él puede mostrar más amor y puede ser más como yo y puede tener mi corazón. Y el que se dice ser cristiano, el que pues no falta los domingos a la iglesia, el que predica bien chido, el que pues es teólogo, estudia, ese es el que de casualidad no reaccionó como Jesús reaccionaría. Es el reto. Ajá. Y está difícil, ¿no? Porque siendo bien honestos con nosotros, y la forma en la que nosotros platicamos de esto, somos bien honestos en el podcast, no hablamos de esto como diciendo sean ejemplos de mí. No hablamos de esto diciendo ya lo he logrado todo. Al contrario, ¿no? Yo creo que si lo podemos platicar es porque sentimos el reto tan grande, y en vez de yo decir, híjole, voy muy bien, yo creo que me pongo
calificación pésimo servicio, una estrella, ¿no? O sea, para nada la persona que vea o que escuche esto piense, estos dos vatos, híjole, seguro ayudan a todo el mundo. Eso sí, hombre, ellos no pueden ver algo en la calle porque ya se andan parando ahí. Y no, al contrario, porque en mi caso muy personal, porque batallo en eso, es entonces que llegan y nos retan estas historias, estas parábolas. Y qué efecto tan grande tienen que no solamente cacheteó al maestro de la ley, sino que todavía a todos nosotros nos está dando una... Y los que se lección. Permiten ser cacheteados, ¿no? Porque, pues bien podemos leer. Me impacta porque, como te decía ahorita, hubo pues maestros y teólogos que se encargaron de tener ya una interpretación de esa parábola. Entonces la explicaban bien bonito. Pues el herido éramos nosotros, ¿no? Los pecadores, el sacerdote y el levita eran pues, algunos de los profetas, algunos de la historia de la Biblia, y el samaritano era Jesús. Entonces, cuando los sana el samaritano al herido, pues eso indica que es Jesús quien lava tus pecados. Luego cuando va y lo deja con el dueño del hotel y le dice que regresa, pues significa la segunda venida de Cristo. Está bien bonita, pero o sea, la palabra nos está diciendo algo completamente, o sea, justifica. Si la interpretamos así, justifica todo, ¿no? Y ¿dónde está el reto? ¿Dónde está pues ese mensaje sólido que Jesús quería transmitir en esos tiempos y de pasado a nosotros, ¿no? Y pues si lo lees con los versículos anteriores, es la forma de contestarle. Te estás dando cuenta que quería enseñarle algo, pues algo que lo retara y que cambiara la visión de aquel maestro de la ley, ¿no? Algo que no se pudiera escapar y que entonces, bueno, le quedara muy claro quién era su prójimo. Sí. ¿Qué tan fácil es amar al prójimo? Ay, eso quería hablar también, o platicar más bien. Sí, bueno, ya si nos volvemos sinceros, o sea, quien ama al prójimo, o más bien, ¿quién ama al prójimo? O sea, con todo respeto, amar al prójimo es una tontería. O sea, yo que me gusta servir, yo digo, amar al prójimo, servir al prójimo, tontería, ¿no? Esa podría ser la otra tontería. O sea, eso es muy cristiano. O sea, poniéndonos muy honestos, ¿quién quiere perder su vida para que alguien más la gane? O sea, amar al prójimo, hay que dejar de hacer esto bien romántico. Amar al prójimo, a lo mejor, no es cierto. Amar al prójimo está bien difícil. Y quien se atreve a amar al prójimo, wow. O sea, yo no lo he alcanzado. O sea, amar al prójimo requiere de todo tu tiempo, de todo tu ser. Hablando de caridad, ¿no? O sea, la caridad, ¿cómo puedes impactar al prójimo de la mejor forma? O sea, cuando tú ya quieres servir al prójimo, tú buscas la mejor manera de servirlo. Podemos hablar de muchos ejemplos, pero algo así bien común, ¿no? Que nos podemos identificar. Si ves hombres en la calle pidiendo dinero, o sea, darle 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, o sea, es ayuda, pero ¿te estás comprometiendo con él en realidad? ¿O estás calmando tu conciencia? O sea, si quieres impactar al prójimo, si quieres amar al prójimo, como la enseñanza, eso es de locos. O sea, ¿quién quiere perder? No 100 pesos, o sea, siendo honestos, es algo fácil, incluso 20, 10 pesos. Es algo fácil comprometerte con él, de ir una vez al día con él, estar sentado con él, hacer un programa. Eso va a requerir mucho. Al menos ese es mi diálogo, ¿no? Ok, vamos a estudiar primero vamos a estudiar acerca de algo de sociología, ¿no? De ver el meollo de todo esto, la raíz, ¿no?
Luego, pues, estudiar un poquito de Biblia, de filosofía, de la manera que quieres sacar a él adelante. O sea, psicología. O sea, eso te va a llevar, vida. Te va a llevar 4 años de una carrera. Luego, pues, no dejas de estudiar, de aprender. Entonces, si quieres en realidad ayudar al prójimo, es bien difícil. O sea, yo me pregunto, ¿quién torpe el que ayuda al prójimo? Y es que sí pasa, ¿no? O sea, tenemos la idea de que, no, esto no aplica a mí porque siempre traigo cambiecito aquí en el carro. Uh-huh. Por si alguien se me acerca, o sea, ahí estoy llamando al prójimo, ahí le va. Y hay algunos que están en el segundo nivel que traen cambiecito y folleto. Eso ya es... Eso es un nivel ya más fuerte, ¿no? 10 pesos y un folleto. Es que en realidad viene siendo como 12 pesos. Pero la misma palabra. Por eso Jesús no deja las cosas inconclusas. Por eso dice, no solamente se acercó, no solamente se agachó. O sea, paso 1 se interesó. Paso 2 tuvo contacto. Paso 3 se lo llevó, lo cuidó y hasta dejó pagado. Entonces nosotros, cuando te refieres a que es algo difícil, es porque nos quedamos en el primer paso y pensamos que, híjole, ya, nosotros estábamos no, hombre, sentimos como los Saiyajin, así que claro, ya está así lo amarillo alrededor de nosotros. Sí. Y híjole, que no se me para alguien enseguida, que se agarra ahí de repente, ¿no? Se prende fuego, ¿no? Pues, la verdad es retarnos no es tan sencillo como pensamos que es, sino que es un reto bien difícil, pero a la misma vez el que quiere servir a Dios, el que quiere ganarse la vida eterna, necesita hacer esas cosas. Y es que todo nace del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso Jesús no deja a nadie inconcluso, como a ti mismo. No nomás es amar al prójimo y ya, sino es como a ti mismo, levantando el estándar bien alto. Fíjate, agarra una frase de Alessandro Pronsato. Dice, se da a Dios lo que es de Dios cuando se da al hombre lo que es del hombre. O sea, no se desconecta el amar a Dios al prójimo. Eso nunca va a pasar. Nunca va a suceder. El afirmar que amas a Dios debería afirmar que amas al prójimo, al hombre. Entonces, nadie puede decir que ama a Dios. Y ya lo decía Juan, lo repetimos ahorita. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al hombre. Y ahí el reto, ¿no? Porque estamos hablando de alguien como yo, o sea, pesimista, grosero, alguien como yo que es orgulloso, que es extranjero, que es de otra raza, ¿no? Tiene otro tipo de gustos. es homosexual, ¿no? Es de lo peor. En el contexto en el que tú y yo vivimos, vivimos en frontera, y ahorita ha llegado todo un grupo de migrantes que no son de aquí, no son de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, vienen y han causado un impacto en las líneas de la frontera, tanto para ir a Estados Unidos como para volver en los negocios, y que ha habido todo esto que pues ellos están tratando de llegar a Estados Unidos, entonces de repente se van en caravana, de repente bloquean puentes, y todas estas cosas han hecho que tengan la cultura aquí en la frontera, que nosotros tengan muy buen concepto. Y para nosotros es fácil decir, vayan a su casa y regrésense y todo, cuando pues el reto es no nomás darles chance, no nomás darles 10 pesos, sino tenemos que amar al prójimo, amar a aquellos que incluso tan fuera de nuestro contexto son, que no son de este país. Muchos ni siquiera de este continente, andan gente así de todo el mundo y llegaron. Y nosotros necesitamos amar, demostrar el amor de Dios a ellos, pero pensamos que no, con que vaya yo y a los niños de la calle y a los abuelitos con lo suficiente. Los demás no, ellos ya no merecen, es que se devuelvan. Y una vez lo escuché lo leí en Facebook de alguien que tiene un podcast que decía que si buscáramos a Jesús en nuestro tiempo, no lo encontraríamos en las iglesias, sino lo encontraríamos sentado con las prostitutas, con los homosexuales, con todos los que nosotros hemos apartado de la sociedad y hasta a veces de la iglesia. Pero ahí es donde está. Si de veras decimos que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si le das un vaso de agua incluso
se te han contado, porque es como si lo estuviera haciendo para mí. Entonces, lo volvemos a Juan, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué fuerte. ¿Qué puedo decir? Yo creo que, aprovechando, ¿no? Que tal vez estos podcasts son, pues, para personas que somos creyentes, ¿no? Pudiese alguien que no es creyente escucharlo, pero a lo mejor el público es cristiano. Entonces, está bien padre porque entre nosotros mismos, o sea, hablando de nosotros, dejando al lado tal vez otros grupos no religiosos que también tienen validez, pero aprovechando, ¿no? O sea, el problema aquí es nosotros que proclamamos de Jesús, ¿no? Y la vida que llevó de amor. Es lo triste, ¿no? Que decimos, pues, amar, decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Y yo, cuando pasó todo esto de los migrantes, que para mí no son inmigrantes porque qué cosas de qué, de quién, ¿no? Este mundo donde hicimos fronteras y deshicimos lo que ni siquiera es nuestro, ¿no? Colonizamos, nos cruzamos y lo peor de todo, que impedimos la pasada de los otros cuando nosotros ya nos habíamos metido. Entonces, todo este tema. Entonces, cuando pasó todo esto, yo cerré las redes sociales porque me frustraban todos esos comentarios, ¿no? De, pues, que se regresen a su ciudad. Y un tema bien interesante, porque ahora sí que nos aflora, ¿no? Nos aflora la naquez, nos aflora el prejuicio, o sea, el prejuicio que está ahí y sale a la luz conforme los pasos que da la sociedad, ¿no? Y nos afloran nuestros prejuicios ya bien puestos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y en eventos como estos, pues ahora sí que sacamos nuestros prejuicios, lo que opinamos. En un libro leí, situaciones como esta no cambia quién eres, sino al contrario, demuestra quién eres. Wow. Pues entonces, hablando de eso, somos nosotros quienes vamos a la iglesia, quienes decimos que nuestra religión es la única, quienes decimos que Cristo es el único camino. Si es así, entonces nosotros somos los que en realidad deberíamos de amar como Cristo lo hace. ¿Y cómo lo aprendemos? Lo vamos a aprender del extranjero, lo vamos a aprender del rarito, lo vamos a aprender del pagano. O sea, en la Biblia nos encontramos con eventos donde los magos, los reyes magos, que no eran reyes, eran magos, donde los magos son los que ven la estrella y lleva camino a Belén, ¿no? Son ellos. O sea, Pedro tiene una visión donde se le aparece en la casa de Simón el curtidor, se le aparece una visión donde está todo tipo de cosas impuras, y le dice Dios, no, mata y come, ¿no? Y gracias por el tocino, ¿no? Ándale. Entonces, en otra ocasión es una mujer cananea quien le predica a Jesús, que le dice, no, pues hasta los perros comen de las migajas. O sea, lo que hace la Biblia es, o sea, nos da está brincando, o sea, lo que pasa con Simón, con Pedro, esa visión que tiene, pues le está cambiando la mentalidad, le está diciendo, ve a los gentiles, cuando los gentiles no eran parte del plan, ¿no? Está tremendo. Bueno, gracias por aceptar la invitación, de nuevo, gracias. Yo creo que vamos a tener que volverte a invitar para poder seguir con todos esos temas, pero yo creo que al final de todo esto es amar a Dios para poder amar al prójimo, y la respuesta siempre es buscar más a Dios. Sale. Gracias por la invitación. Gracias. Que todo lo da. Si besa el amor, dile que aquí estoy. Dile que lo está esperando mi corazón. Lo esperan mis manos, lo esperan mis ojos. Él es la esperanza
consolar? ¿Dónde está el aliento que te ayuda a levantar? Que no busca lo suyo